¿Y si un solo acto de rebelión desesperada te llevara al amor de tu vida? Imagina que, para escapar de la presión familiar, tomas una decisión que desafía toda lógica. Pero, ¿qué ocurre cuando ese amor se construye sobre una mentira? ¿Y si la persona que creías conocer resulta ser alguien completamente diferente? Esta es la historia de Sofía, una joven enfermera cuya vida da un vuelco de 180 grados por una elección impulsiva. Una elección que la sumergirá en un torbellino de emociones, secretos y revelaciones impactantes. Prepárate para un viaje emocional que te hará cuestionar si realmente conocemos a las personas que amamos, y si el destino, a veces, se escribe en los lugares más inesperados. Sofía es una joven enfermera de 20 y pocos años que vive en Madrid. Cada día es una batalla en los pasillos del Hospital La Paz, un laberinto de olores a antiséptico, sonidos de monitores y el peso del sufrimiento ajeno. Pero su verdadero agotamiento comienza al llegar a casa. Un modesto piso en el barrio de Lavapiés que comparte con su madre, Carmen. Carmen, una mujer forjada en las dificultades y con una salud delicada, solo tiene un sueño para su hija. Un matrimonio con un hombre rico que la aleje de la precariedad que ella misma ha conocido toda su vida. Por otro lado, en la frialdad de las calles de esa misma ciudad, vive Daniel. Para el mundo, es solo un rostro más entre los que no tienen nada. Nadie podría imaginar que ese joven de ropas gastadas es el único heredero de Alejandro Rivas, uno de los empresarios más poderosos del país. Daniel huyó de su mansión en La Moraleja tras una violenta discusión con su padre por la nueva mujer en su vida, una madrastra a la que no podía soportar. Llevado por el orgullo, abandonó un mundo de lujo para enfrentarse a una realidad para la que no estaba preparado, sin saber que su camino estaba a punto de cruzarse con el de Sofía, de la forma más extraña posible. El turno de Sofía había sido brutal. 12 horas de urgencias, el pitido incesante de las máquinas y el cinismo de sus compañeras más veteranas, que parecían haber perdido la empatía hacía años. Mientras caminaba hacia el metro, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La idea de llegar a casa y escuchar de nuevo el sermón de su madre sobre el hijo del farmacéutico o el sobrino de la vecina del quinto era una tortura. Se sentía atrapada en una vida que no había elegido, un guión escrito por otros. El aire de la noche madrileña era frío y cortante, y cada paso hacia la boca del metro de Atocha se sentía como un descenso a su propia desesperación. Necesitaba un respiro, un cambio, algo que rompiera la monotonía asfixiante de sus días. No sabía cómo, pero esa noche, algo dentro de ella estaba a punto de quebrarse. Al bajar las escaleras mecánicas hacia el intercambiador de Atocha, el caos habitual la envolvió. El estruendo de los trenes, el murmullo de cientos de conversaciones y el olor a metal y prisa. Fue entonces cuando lo vio. Apoyado contra una pared de azulejos grises, un joven pedía limosna con la mano temblorosa. Su ropa estaba sucia y raída, pero su rostro tenía una estructura noble, unos rasgos que le resultaron extrañamente familiares. Por un instante, el corazón de Sofía dio un vuelco. Se parecía a Marcos, su exnovio, la única relación seria que había tenido y que su madre había saboteado con éxito. El recuerdo del dolor la golpeó, pero fue reemplazado por una idea salvaje, una chispa de locura en medio de su agotamiento. Y sí, la idea era absurda, peligrosa, pero también extrañamente liberadora. Era la respuesta perfecta a la presión de su madre. Se acercó a él con el corazón latiéndole con fuerza. El joven levantó la vista y sus ojos, cansados pero de un azul profundo, se encontraron con los de ella. Vio la vergüenza en ellos cuando él apartó la mirada rápidamente. «Marcos», susurró ella, casi por instinto. Él negó con la cabeza sin mirarla. «Se equivoca, no me llamo así». Su voz era un susurro ronco. Fue entonces cuando la idea de Sofía tomó forma definitiva. Se armó de valor, ignorando la parte racional de su cerebro que le gritaba que se diera la vuelta y se fuera.
Le tendió un billete y un café caliente que acababa de comprar en una máquina. «Escucha», dijo en voz baja para que solo él la oyera. «Tengo una propuesta para ti. Es una locura, pero necesito tu ayuda. Y a cambio, tendrás un techo y comida caliente». Le explicó el plan atropelladamente. Necesitaba un prometido, solo por un tiempo. Alguien que su madre desaprobaría tan profundamente que la dejaría en paz para siempre. Un novio de alquiler, para provocar el caos. El joven, que dijo llamarse Daniel, la miró como si estuviera completamente loca. El escepticismo luchaba en su rostro con el hambre y el frío que sentía. ¿Quieres llevar a un vagabundo a tu casa para fastidiar a tu madre?, preguntó, incrédulo. Es la peor idea que he oído en mi vida. Pero la oferta de una cama caliente y un plato de comida era demasiado poderosa. Después de un largo silencio, mientras el tren de cercanías rugía al entrar en la estación, asintió lentamente. «De acuerdo», dijo. «Pero solo hasta que me harte, o hasta que tu madre me eche a patadas». Sofía sintió un triunfo peligroso. Había encendido una mecha sin saber qué iba a explotar. La llegada al piso de lavapiés fue como entrar en un campo de batalla. El apartamento era pequeño y olía a la sopa de lentejas que Carmen estaba preparando. Cuando su madre vio a Daniel, sucio y desaliñado, parado en su umbral, la cuchara de madera que sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad, y luego a una furia helada que Sofía conocía demasiado bien. «¿Sofía? ¿Se puede saber quién es este hombre y qué hace en mi casa?», siseó, su voz temblando de indignación. El ambiente se cargó de una electricidad palpable. Daniel se encogió, visiblemente incómodo, deseando que la tierra se lo tragara. Sofía, sin embargo, respiró hondo, reuniendo toda la rebeldía que había acumulado durante años. Este era su momento. Sofía le tomó la mano a Daniel, un gesto que sorprendió a ambos. La mano de él estaba fría y áspera. «Mamá, este es Daniel», anunció con una calma que no sentía. «Es mi prometido, y se va a quedar a vivir con nosotros a partir de ahora». El silencio que siguió fue atronador. Carmen se quedó sin aire, su rostro pálido. Parecía que iba a sufrir uno de sus ataques de tensión. Miró a Daniel de arriba abajo con un desprecio absoluto, como si fuera una plaga que su hija había traído a su hogar impoluto. «¿Tú? ¿Prometido?», repitió, ahogando la palabra. «Has perdido el juicio, Sofía. Has perdido completamente el juicio. Saca a este hombre de mi casa ahora mismo». Pero Sofía se mantuvo firme. Una roca contra la tormenta que acababa de desatar. El juego acababa de empezar. Mientras Carmen despotricaba en su habitación, Sofía le indicó a Daniel el cuarto de baño. «Date una ducha, te dejaré ropa limpia de mi padre en la puerta». Cuando Daniel cerró la puerta, el sonido del agua corriendo fue como una tregua. Se miró en el espejo empañado y apenas se reconoció. El rostro demacrado, la barba de varios días, la suciedad incrustada bajo las uñas. El agua caliente sobre su piel fue una sensación casi olvidada, un lujo que le hizo cerrar los ojos con puro placer. Cada gota parecía lavar no solo la mugre de las calles, sino también una parte de la vergüenza y la desesperación que lo habían consumido durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió humano de nuevo. Se preguntó en qué clase de locura se había metido. Pero el calor del vapor y el olor a jabón eran demasiado reales como para arrepentirse. Más tarde, se sentaron a la mesa de la cocina en un silencio tenso. Carmen se había negado a salir de su cuarto. Sofía le sirvió a Daniel un plato enorme de lentejas. Él comió con una voracidad que conmovió a Sofía. No hablaron mucho. El sonido de la cuchara contra el plato era el único ruido. Sofía lo observaba, notando los pequeños detalles. La forma en que cerraba los ojos con cada bocado, la gratitud silenciosa en su mirada cada vez que ella le rellenaba el vaso de agua. Había algo en él, una dignidad oculta bajo capas de miseria, que la intrigaba. No era el monstruo que su madre veía, era solo un hombre que había tenido mala suerte.
o eso creía ella. Esa noche, mientras le preparaba una cama improvisada en el sofá, se preguntó si había cometido el mayor error de su vida, o si, por el contrario, acababa de hacer lo único correcto en mucho tiempo. Los días siguientes fueron una extraña coreografía de tensión y descubrimiento. Daniel, lejos de ser una carga, demostró ser sorprendentemente útil. Con una habilidad inesperada, arregló la persiana de la cocina que llevaba rota meses, silenció una bisagra de puerta que chirriaba sin cesar, y ajustó una de las patas de la mesa del comedor, para que dejara de cojear. Carmen lo observaba todo desde la distancia, con una mezcla de sospecha y un mínimo y a regañadientes atisbo de aprobación. No hablaba con él directamente, pero sus insultos velados hacia Sofía sobre recoger a cualquiera de la calle se hicieron menos frecuentes. Daniel se movía por la casa con un respeto silencioso, como si no quisiera perturbar el frágil equilibrio que se había creado. Y Sofía se encontraba a sí misma sonriendo más a menudo. Por las noches, después de que Carmen se retirara a su habitación con un portazo dramático, Sofía y Daniel hablaban. Se sentaban en el pequeño salón, con la única luz de una lámpara de pie y el resplandor de la televisión, que veían sin volumen. Él le contaba historias de su pasado, versiones cuidadosamente editadas y llenas de medias verdades sobre una familia rota y una vida difícil. Ella, a su vez, le confesaba sus frustraciones con el trabajo, sus sueños de viajar y su sensación de estar ahogándose. En esas conversaciones nocturnas, la farsa de prometido se desvanecía. Eran solo dos personas solitarias encontrando consuelo en la compañía del otro. Sofía descubrió que Daniel era inteligente, con un humor seco y una visión del mundo sorprendentemente profunda para alguien que, supuestamente, no tenía nada. La chispa se encendió una noche mientras veían una serie policíaca española. De repente, Sofía se dobló de dolor, con un gemido ahogado. ¡Ay, qué dolor!, exclamó, agarrándose la pantorrilla. ¡Un calambre! Antes de que pudiera reaccionar, Daniel estaba arrodillado frente a ella. Con una delicadeza que la sorprendió, le quitó la zapatilla y comenzó a masajearle el pie y la pierna con manos firmes y seguras. Su tacto era cálido y reconfortante. El dolor agudo del calambre comenzó a disiparse, reemplazado por una corriente eléctrica de otra naturaleza. Él levantó la vista, sus dedos deteniéndose en su rodilla, y sus miradas se encontraron en la penumbra de la habitación. El mundo pareció detenerse por un instante. La tensión entre ellos ya no era por la mentira, sino por una verdad innegable que flotaba en el aire. Él se inclinó lentamente, sin romper el contacto visual, dándole tiempo a ella para apartarse. Pero Sofía no se movió. Estaba paralizada por la anticipación. Cuando sus labios finalmente se tocaron, fue un beso suave, casi tímido. Pero luego, como si una presa se hubiera roto, el beso se profundizó, volviéndose apasionado y desesperado. Era un beso que hablaba de soledad, de gratitud, de una conexión que ninguno de los dos esperaba. En ese momento, todas las mentiras, los planes y las rebeliones se quemaron. Ya no estaban fingiendo. Lo que sentían era real, abrumador y terriblemente complicado. Esa noche, el sofá del salón no fue solo una cama improvisada. Fue el lugar donde su farsa se convirtió en una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Las semanas siguientes se convirtieron en un secreto feliz dentro de las paredes del pequeño piso. Vivían una doble vida, la de la pareja enamorada a escondidas y la del falso compromiso que seguía enfureciendo a Carmen. Los besos robados en la cocina mientras Carmen echaba la siesta, los paseos de la mano por el Parque del Retiro los domingos por la tarde, fingiendo ser solo amigos si se encontraban a algún conocido. Daniel parecía transformarse. El color volvió a sus mejillas y la luz a sus ojos. Sofía nunca se había sentido tan viva, tan dueña de su propia felicidad. Estaba profundamente enamorada de aquel hombre misterioso y de buen corazón que había rescatado de la calle,
o que quizás la había rescatado a ella. Por primera vez sentía que su futuro le pertenecía, sin importarle lo que pensara su madre o el resto del mundo. Pero Carmen no era tonta. Veía la forma en que su hija miraba a Daniel, el brillo en sus ojos que no era solo rebeldía, y eso la aterrorizaba aún más. La idea de que Sofía se ataran a un hombre sin futuro era su peor pesadilla. Así que decidió jugar su última carta, una cruel y calculada. Aprovechó que Sofía tenía que hacer un turno doble de 24 horas en el hospital para poner en marcha su plan. Se acercó a Daniel, que estaba leyendo un libro en el salón, y su voz fue como el hielo. «Sé que todo esto es una farsa», dijo sin rodeos. «Pero quiero que sepas una cosa. Sofía se está divirtiendo contigo. Ella tiene un prometido de verdad, un hombre de buena familia, con dinero. Vuelve de un viaje de negocios en Dubái la semana que viene, y cuando se entere de que estás aquí, no querría estar en tu pellejo, así que, si aprecias tu vida, desaparece». Las palabras de Carmen golpearon a Daniel como un puñetazo en el estómago. Cada frase era una daga envenenada que destrozaba la frágil felicidad que había construido. ¿Era todo un juego para ella? ¿Una simple diversión a su costa? El dolor de la traición fue tan agudo que le costó respirar. Miró a la mujer, cuyo rostro era una máscara de fría determinación, y vio la verdad en su mentira. O al menos, la verdad que ella quería que él viera. Todo su mundo, ese pequeño refugio de calidez y afecto, se derrumbó en un instante. Se sintió como el mismo tonto que había sido al confiar en su madrastra, al creer en su padre. Recogió la escasa ropa que Sofía le había dado, la metió en una bolsa de plástico y, sin una palabra, salió por la puerta, dejando atrás el único hogar que había conocido en meses. Cuando Sofía llegó a casa al día siguiente, agotada pero anhelando ver a Daniel, la recibió un silencio antinatural. El sofá estaba vacío, la manta doblada pulcramente. No había ni rastro de él. Un pánico helado se apoderó de ella. Su madre estaba en la cocina tarareando con una falsa despreocupación. «¿Dónde está Daniel?», preguntó Sofía, su voz temblando. Carmen se encogió de hombros. «Se ha ido. Supongo que se cansó del juego». Pero Sofía vio la chispa de triunfo en los ojos de su madre. «¡No!», gritó. «¡Has sido tú! Le has dicho algo. Lo has echado. Lo sé». La discusión fue la peor que habían tenido nunca, llena de acusaciones, lágrimas y años de resentimiento acumulado. Al final, Sofía salió corriendo del piso, desesperada, con el corazón hecho pedazos. Corrió sin aliento de vuelta a la estación de Atocha, el lugar donde todo había comenzado. Buscó su rostro entre la multitud, gritó su nombre hasta quedarse ronca. Preguntó a otros sin techo, a los guardias de seguridad, a los vendedores de lotería. Nadie lo había visto. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Recorrió los albergues, los comedores sociales, todos los lugares donde pensó que podría haber ido. Pero Daniel había desaparecido sin dejar rastro. La noche cayó sobre Madrid, y Sofía se encontró sola, sentada en un banco, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente. La magnitud de su pérdida la aplastó. Se había enamorado de una mentira que se había convertido en su única verdad. Y ahora la había perdido para siempre por culpa de otra mentira aún más cruel. Las semanas que siguieron fueron un borrón de dolor y apatía. Una lluvia fina y persistente parecía haberse instalado sobre Madrid, reflejando la tristeza de su alma. Iba a trabajar como una autómata, realizando sus tareas con una precisión mecánica pero sin vida. En casa, apenas hablaba con su madre. La brecha entre ellas era ahora un abismo insalvable. Fue entonces cuando empezó a sentirse mal. No era solo la pena, era un malestar físico, un agotamiento profundo y unas náuseas matutinas que al principio atribuyó al estrés y a la mala alimentación. Pero un día, después de una guardia especialmente dura, mientras se miraba en el espejo del vestuario, una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente.
Compró un test de embarazo en la farmacia de camino a casa, con las manos temblando. El positivo fue como una sentencia. Se quedó mirando las 2 líneas azules, que parecían burlarse de ella. Embarazada. De un hombre que la había abandonado. De un vagabundo del que no sabía nada, ni siquiera su verdadero apellido. El pánico la inundó, un terror frío y paralizante. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a decírselo a su madre? ¿Cómo iba a criar a un hijo sola, en su situación? La desesperación la llevó a tomar una decisión drástica. Buscó en internet el número de una clínica privada y pidió cita. La voz al otro lado del teléfono era profesional y distante. Le dieron fecha para la semana siguiente. Colgó el teléfono y se echó a llorar. Un llanto amargo y silencioso. Sentía que su vida se había salido de control y no veía ninguna salida. El día de la cita, entró en la clínica con el alma en vilo. El ambiente era estéril y silencioso. Todo el proceso se sentía irreal, como si le estuviera pasando a otra persona. Se cambió, se tumbó en la camilla fría, bajo la luz blanca y dura de la consulta. El ginecólogo, el doctor Emilio Torres, un hombre mayor de ojos amables, repasaba su historial sin hacer preguntas incómodas. Mientras esperaba, con el corazón martillándole en el pecho, le vino a la mente una imagen nítida. La sonrisa de Daniel aquella noche en el sofá. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las estrellas. De repente, sintió una conexión innegable con la pequeña vida que crecía en su interior. Era una parte de él. La única parte que le quedaba. En ese preciso instante, algo cambió. Un instinto feroz y protector se apoderó de ella. No podía hacerlo. No podía borrar el último vestigio de su amor, por muy doloroso y complicado que fuera. Se incorporó bruscamente, sorprendiendo al doctor Torres. «Lo siento», dijo con la voz temblorosa pero firme. «He cambiado de opinión. No puedo». El doctor la miró por encima de sus gafas, y en lugar de reproche, Sofía vio alivio en su mirada. «Está bien, hija. Es tu decisión. Vuelve en una semana para empezar el seguimiento del embarazo. Y no te preocupes, todo saldrá bien». Salió de la clínica sintiendo un peso menos sobre sus hombros, pero con uno nuevo, mucho más grande, en su vientre. Había tomado una decisión, afrontaría aquello sola. La confrontación con su madre fue inevitable. Una mañana, las náuseas la traicionaron y apenas llegó al baño a tiempo. Carmen la escuchó desde el otro lado de la puerta y lo supo. Cuando Sofía salió, pálida y agotada, su madre la esperaba en el pasillo con los brazos cruzados y una expresión de horror. «No me digas que...» empezó Carmen. Sofía la miró directamente a los ojos, con una mezcla de desafío y agotamiento. «Sí, mamá. Estoy embarazada. ¿Es lo que querías oír? Estoy esperando un hijo de Daniel, del hombre que tú echaste a la calle con tus mentiras. ¿Estás contenta ahora?» La bomba había estallado. La frágil tregua que mantenían se hizo añicos, y la casa se llenó de gritos y lágrimas. Sofía terminó encerrándose en su cuarto, jurando que nunca perdonaría a su madre. Mientras Sofía lidiaba con su nueva realidad, la vida de Daniel también había dado un giro inesperado. Su padre, Alejandro Rivas, había sufrido una neumonía grave que casi le cuesta la vida. Durante su estancia en una lujosa clínica privada, tuvo una epifanía. La mujer por la que había echado a su hijo de casa, su flamante prometida, no lo visitó ni una sola vez. En cambio, sus abogados le informaron de que ella ya estaba haciendo movimientos para asegurarse el control de sus bienes. La revelación fue devastadora. Alejandro se dio cuenta del terrible error que había cometido. Apenas se recuperó, movilizó todos sus recursos, contrató a los mejores investigadores privados y les dio una única orden. «Encuentren a mi hijo, cueste lo que cueste». Los investigadores no tardaron en localizar a Daniel. Había cogido un tren sin rumbo desde Atocha y había acabado en Valencia, viviendo de nuevo en la calle, pero esta vez con el corazón roto.
Lo encontraron pidiendo a las puertas del mercado central. El reencuentro con su padre fue tenso al principio, pero las lágrimas y las disculpas sinceras de Alejandro derribaron el muro de orgullo de Daniel. Volvió a Madrid, a la mansión de La Moraleja, pero se sentía un extraño en su propia casa. El lujo le resultaba vacío. Solo podía pensar en Sofía, en la calidez de su pequeño piso, en el sabor de sus lentejas. Le contó a su padre toda la historia. Y Alejandro, un hombre de negocios implacable pero justo, lo escuchó con atención, dándose cuenta de la profundidad del sentimiento de su hijo. Un sábado por la mañana, Sofía decidió que no podía seguir viviendo en la miseria. Para no pensar, se puso a hacer una limpieza a fondo de su habitación. Se subió a una silla para limpiar los cristales de la ventana que daban a la calle. En ese momento, Carmen pasó por el pasillo y la vio. Desde su ángulo, con el embarazo ya evidente y la expresión de tristeza en el rostro de Sofía, la imagen fue aterradora. Creyó que su hija iba a saltar. En un segundo, el pánico se apoderó de ella. Corrió a la habitación, la agarró por la cintura y la bajó de la silla, abrazándola con fuerza. «No, Sofía, por favor, no lo hagas», sollozó. «Perdóname, hija. Fui yo. Yo le mentí a Daniel. Perdóname, por favor». La confesión salió a borbotones, entre lágrimas de culpa y miedo. Sofía, atónita, se quedó en los brazos de su madre. «Mamá, solo estaba limpiando la ventana», dijo suavemente. Pero la verdad por fin había salido a la luz. Por primera vez en meses, madre e hija se abrazaron de verdad, llorando juntas. Eran lágrimas de alivio, de perdón. La barrera entre ellas se había disuelto. Ese día, mientras tomaban un té en la cocina, hablaron como no lo habían hecho en años. Y fue entonces cuando sonó el timbre. Al abrir, se encontraron con una escena surrealista. 2 impecables Mercedes negros estaban aparcados frente a su modesto edificio. Los vecinos cotilleaban desde las ventanas, y en el rellano, flanqueado por 2 hombres de aspecto serio, estaba Daniel. Iba vestido con un traje a medida que gritaba dinero y poder. Su pelo estaba perfectamente peinado y estaba recién afeitado. Era el mismo hombre, pero parecía de otro mundo. Sofía y Carmen se quedaron boquiabiertas. Daniel sonrió, una sonrisa nerviosa. «Hola, Sofía. He vuelto». La conmoción inicial de Sofía dio paso a una oleada de ira. Todo el dolor y la humillación de los últimos meses la golpearon de repente. «¿Has vuelto?», espetó, su voz cargada de sarcasmo. «¿A qué has vuelto, Daniel? ¿O debería llamarte de otra forma? Se te ha acabado el juego». La confusión en el rostro de él solo la enfureció más. Necesitaba explicaciones, y las necesitaba ahora. Daniel, pidiendo a sus acompañantes que esperaran fuera, entró y les contó toda la verdad. La historia del millonario fugado, de la pelea con su padre, de su vida en la calle. Sofía escuchaba, su mente tratando de procesar la increíble revelación. Pero la herida era demasiado profunda. «¿Y por qué no me lo dijiste?», le interrumpió. «¿Por qué no confiaste en mí? Creíste la primera mentira que te contó mi madre y desapareciste. Me abandonaste». Su voz se quebró. Daniel intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Y hay algo más que no sabes», dijo, poniéndose una mano protectora sobre el vientre. «Estoy embarazada, Daniel. Voy a tener un hijo». La noticia lo dejó sin palabras. La expresión de Daniel pasó del shock a la duda. La semilla que Carmen había plantado meses atrás germinó en ese instante. «¿Estás segura?», tartamudeó. «Quiero decir, ¿es mío?». La pregunta flotó en el aire, venenosa y letal. Para Sofía fue la traición final. Sin pensarlo 2 veces, su mano voló y le cruzó la cara con una bofetada que resonó en toda la casa. «¡Fuera!», gritó, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «¡Fuera de mi casa y de mi vida! No quiero volver a verte jamás». Daniel,
con la marca roja de sus dedos en la mejilla. La miró con dolor y confusión. Se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró tras él, y esta vez, Sofía sintió que era para siempre. El portazo fue como una explosión en el alma de Sofía. En el momento en que Daniel desapareció por la puerta, el coraje la abandonó y fue reemplazada por un dolor agudo y punzante, no solo en su corazón, sino en su vientre. Se dobló, con un gemido, sintiendo una contracción terrible. Carmen corrió a su lado con el rostro pálido de pánico. «Sofía, ¿qué te pasa?» Cuando Sofía se miró las manos, vio sangre. El terror las paralizó a ambas. «¡Mamá, llama a una ambulancia!», gritó entre sollozos de dolor y miedo. «¡Rápido! ¡El bebé!». El caos se apoderó del pequeño apartamento mientras Carmen, temblando, marcaba el número de emergencias. La segunda oportunidad de Sofía y Daniel pendía de un hilo muy, muy fino. Daniel, aturdido, acababa de subir a su coche cuando oyó las sirenas acercándose. Un mal presentimiento le heló la sangre. Se bajó y vio a los sanitarios entrar corriendo en el portal de Sofía. Sin pensarlo, los siguió. La encontró en una camilla, pálida y asustada. En el hospital, el diagnóstico del doctor Torres fue grave. Amenaza de aborto. Necesitaban una transfusión urgente. Daniel no dudó ni un segundo. Mientras su sangre pasaba a la de ella, se arrodilló junto a su cama y le susurró: «Perdóname, Sofía. Fui un idiota. Te amo. Amo a nuestro bebé. Por favor, lucha». Quizás fueron sus palabras, o quizás el destino, pero la hemorragia se detuvo. La crisis había pasado. Días después, durante una ecografía de control, el doctor Torres sonrió. «Preparaos para una sorpresa», dijo. «No es un bebé, son dos, un niño y una niña». La revelación los dejó en shock, pero selló su reconciliación para siempre. Daniel se llevó a Sofía a su casa y se aseguró de que Carmen recibiera el mejor tratamiento para su corazón en una clínica junto al mar en Marbella. Meses después, nacieron Leo y Lucía, sanos y fuertes, uniendo para siempre a dos mundos que nunca debieron encontrarse, pero que estaban destinados a ser uno. A veces, la mayor riqueza se encuentra en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de amor y segundas oportunidades. Si te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios. ¿Crees en el destino o en las casualidades? Nos vemos en el próximo vídeo.